proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesús, según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: el que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿qué ha sucedido para que te reveles a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy a su lado, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien se lo enseñe todo y vaya recordando todo lo que les he dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todo este tiempo pascual hemos estado nosotros meditando en las primeras lecturas los hechos de los apóstoles. Aunque sean acontecimientos después de Pentecostés, quiere darnos a entender lo que la Iglesia comenzó, los apóstoles comenzaron a predicar, la fuerza de la resurrección de Cristo, la fuerza de la cruz, la fuerza de su muerte, la fuerza de toda su vida. Y hoy, por ejemplo, nos dice esas características de aquellos que anuncian el Evangelio, anuncian al resucitado. La prudencia, por ejemplo, Jesucristo nos llama al martirio, ¿cierto? Desde que comenzamos a seguirlo y los discípulos comenzaron a seguirlo, Él les anunció persecuciones y muerte. Aún así vemos que los apóstoles, en este caso Pablo y Bernabé, huyeron, como si estuvieran huyendo de la persecución. Ellos dicen, huyeron porque los iban a hacer mal. Esa es la prudencia, porque en algunos momentos vemos que los apóstoles como si huyeran de esa persecución, pero es el mismo movimiento del Espíritu Santo que hace en los que invitan. Tener esa facilidad para seguir, escuchar ese Espíritu Santo y hacer y actuar según ese Espíritu, conservando siempre la paz. Esto por la parte de la primera lectura de los Hechos, y después en el Evangelio una manifestación trinitaria. Así que Jesús mismo manifiesta la Trinidad. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Y luego habla del Espíritu Santo. Clarísima la manifestación trinitaria que hace Jesucristo, de ese Dios verdadero. Lo que me acuerdo, si se me viene a la cabeza de este Evangelio, es un poema de San Juan de la Cruz. Un poema donde dice cómo es que el Padre le va a preparar una esposa, cómo el Padre le prepara una esposa, y le dice, hablando de la Iglesia, y comienza a narrar San Juan en ese poema toda la historia de la salvación, todo como Dios ha ido preparando un pueblo, lo escoge, lo purifica, lo reprende, pero lo prepara para su verbo, para su Hijo. Todo lo que hace para su verbo, para su Hijo. Y las promesas que hace Él, como aquí en este Evangelio, las repite San Juan de la Cruz en poesía. El que a ti te amare, Hijo, mi mismo amor en él pondría. Dice el Padre a ese esposo elegido, a esa esposa elegida. El que a ti te amare, Hijo, mi
mismo amor en él pondría, en razón de haber amado lo que yo tanto quería. Y es lo que dice aquí, ¿no? El que acepta mis mandamientos los guarda. En lugar de mandamientos podemos poner el que acepta mi voluntad y la guarda, el que cumple mi voluntad y la guarda, el que hace mi voluntad, el que vive mi voluntad, ese me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. La primera promesa y la más grande que Jesús nos puede decir. El que me ama será amado por mi Padre. Es lo más grande que Jesucristo puede decirnos y prometernos y regalarnos al Padre, el amor del Padre. No hay cosa más grande que eso. Y en la semana pasada ustedes escuchaban por qué era que Jesús se manifestó, cómo era que lo reconocían, porque Él solamente hace, dice, repite lo que el Padre dice y hace. A Él no le importaba hacer otra cosa sino al Padre. Después escuchamos, yo soy el camino ¿para dónde? Para el Padre, no para Él mismo, no, para el Padre. Yo soy el camino, pero hablando es que dirige al Padre, todo es al Padre, lo único. Y en esta misma manifestación trinitaria de este Evangelio dice el mismo movimiento trinitario que existe. ¿Y cuál es el único movimiento trinitario? Que el Padre ama perfecta y enteramente al Hijo. El Hijo recibe todo el amor del Padre y ama eterna y completamente al Padre, y en ese amor de uno y otro es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es esa. ¿Cómo nosotros podríamos imaginarnos la inmensidad de la eternidad? Océanos y océanos y océanos de amor entre el Padre y el Hijo. Ese es el Espíritu Santo. ¿Cómo es el Espíritu Santo? Las ondas, océanos. Ese es el Espíritu Santo. ¿Cuándo sabremos que poseemos el Espíritu Santo? Cuando simple y únicamente queremos amar al Padre en el Hijo y al Hijo en el Padre. Ese es el movimiento del Espíritu Santo. Y en la medida en que nos unamos a ese movimiento, se manifestará, se hará cada vez más claro en nosotros esa Trinidad Santísima. ¿Y qué es lo que hace la Trinidad? Generarse a sí mismo. Es una generación continua de Dios mismo. El que hace mi voluntad, ese me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Y por amar al Padre, por ser amado por el Padre, yo también lo amaré, me manifestaré a Él. Para continuar haciendo, viviendo su voluntad. El que me ama guardará mi palabra, y por guardar la palabra del Hijo, el Padre nos amará. Y por haber amado al Hijo, el Padre pondrá en nosotros su mismo amor. Otra de las cosas más increíbles, que Dios ya no solamente está diciendo que fulanito podrán amar a Cristo. Cada uno podrá amarlo en nuestra medida, en nuestra capacidad, en lo que entendamos, en lo que podamos, pero ¿cuándo amar a Dios como Él merece ser amado? Y como Él sabe que nuestro amor es tan pequeño, tan limitado, tan imperfecto, dice, mi mismo amor, no el amor de fulanito y de fulanita, aunque sea muy santo, muy santa. Él no se quiere contentar con eso. Él dice, mi mismo amor en Él pondría, mi mismo amor. Por ejemplo, ustedes aquí son hijos de Fiat, hijas de Fiat, todos somos hijos de Fiat. Pero que Fiat
fiat estamos pronunciando? El fiat de fulanita, el fiat de fulanito, de Juanito, de Perenita. Ese fiat estamos ofreciéndole. ¿Qué tan pequeño podrá ser a lo que él se merece? ¿Cuál es la gran promesa? Que en la medida en que nosotros pronunciemos un sí, un fiat para seguirlo, para cumplir su voluntad, porque esa es el fiat, ¿no? Él es cumplir su voluntad y nosotros decimos, hágase en mí. Pero hágase en mí, ¿cómo? ¿Cómo fueron las palabras de María? Solamente hágase en mí, ¿cómo es la frase completa? Según tu palabra. Hágase en mí según mi capacidad. Hágase en mí según lo que yo puedo. Hágase en mí según mi santidad. Ya no digo eso. Según tu fiat. Ella dijo, hágase en mí según tu palabra. ¿Y cuál es la palabra? El verbo, fiat del Padre. El verbo que pronuncia Dios y por el cual hacen todas las cosas. Él quiere nuestro sí, pero para que sea perfecto nuestro fiat, debemos pronunciar su mismo fiat en mí. Que yo repita es el fiat del Padre, la potencia del Padre, yo pronunciarla. El fiat redentor, con toda la potencia del fiat redentor, yo pronunciar ese fiat, no mi fiat. Como decimos, aunque aquí fulanito, fulanita sean más santos que no sé quién, ¿qué es ese fiat? ¿Qué es ese amor de ese santo en comparación con el fiat y el amor del Padre? O el fiat del Hijo. Y el fiat que el mismo Padre merece recibir en esa misma movimiento trinitario que decíamos, ese amor que pronuncia el Padre es total y completo, y ese mismo amor lo recibe el Hijo y lo devuelve total y completo. Ese debe ser nuestro fiat, como el fiat trinitario, porque cada vez que decimos fiat, Él nos ama y seremos amados por el Padre. El que no me ama, el que no pronuncia fiat, no guarda mis palabras, y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado esto ahora que estoy a su lado, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien se los enseñe todo y les vaya recordando todo lo que he dicho. Es la potencia del Espíritu Santo que nosotros debemos pronunciar, el fiat santificador, no nuestro fiat. Dios ya no merece, digamos, amándolo por nuestro amor. Él merece que sea amado como Él debe ser amado. Y para poder amarlo como Él ama, debo decirlo, hágase en mí, ámese en mí con tu mismo amor, con tu mismo fiat, no con el mío. Esa es la plenitud del vivir la voluntad de Dios. Que cada acto que hacemos pronunciamos no nuestro fiat, sino el mismo fiat creador del Padre, el mismo fiat redentor del Hijo y el mismo fiat santificador del Espíritu Santo. Esa es la plenitud de la santidad, la plenitud de la correspondencia, la plenitud de la reparación, en plenitud, porque no es mi reparación, es la reparación del mismo Hijo en mí hacia el Padre. Eso es cumplir su voluntad perfectamente. El que acepta mi voluntad y la guarda, ese me ama. Y el Padre vendrá y pondrá su mismo amor en nosotros. No es mi amor, es el mismo amor del Padre, aunque yo amaré al Hijo.
Eso era el fiat de María. Ella no amaba con lo que ella amaba. Por eso decía, vio mi humildad, ella desaparecía. Quien obraba la Trinidad en plenitud en ellos. Pidámosle a Dios, a nuestra Madre Santísima, que nos siga iluminando, nos siga enviando su Espíritu Santo, que estamos en este mismo tiempo pascual viviendo junto con María para celebrar ese Pentecostés, esa plenitud, recibir la plenitud del amor del Espíritu Santo, quien nos recordará, nos enseñará y nos dará a conocer perfectamente al Padre y al Hijo. Y que sea el fiat que pronunciemos con la misma potencia santificadora del Espíritu Santo. Que no sea nuestro vida, que no sea nuestro vida, porque Él quiere depositar en nosotros su mismo amor. Y para eso tenemos que desaparecer total y perfectamente. Que nuestra Madre Santísima nos ilumine y aprendamos a pronunciar el fiat que ella pronunció, el mismo fiat trinitario. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el principio, siempre, por los siglos de los siglos. Amén.